Buenas, hoy volvemos a la serie de argumentos a favor de Dios. En este caso, hablaremos del argumento de seres contingentes. Lo primero es distinguir entre dos tipos de seres, los seres contingentes y los seres subsistentes. Los seres contingentes son los que dependen de otras cosas para existir, y los subsistentes son los que dependen únicamente de sí mismos para existir. Pongamos ejemplos. Nosotros somos seres contingentes, necesitamos agua, oxígeno, alimentos, necesitamos muchas cosas para existir y por tanto somos contingentes. Otro ejemplo, un árbol no puede sobrevivir por sí mismo a no ser que tenga luz solar, agua, nutrientes o dióxido de carbono. Es otro ser contingente. Aunque los seres contingentes dependen de muchas otras cosas que no son seres vivos, también dependen de otros seres vivos. Y aquí está en lo que nos queremos centrar. Nosotros no existiríamos si nuestros padres no hubieran existido. Tu gato no existiría si sus padres no hubieran existido, y un árbol no existiría si la semilla de la que procede no hubiera salido de otro árbol. En otras palabras, los seres contingentes dependen de otros seres para existir. Por lo tanto, un ser contingente depende de un segundo ser, que a su vez depende de un tercero, que depende de un cuarto y así sucesivamente. ¿Dónde está el problema? Pues que si todos los seres fueran contingentes, ninguno podría existir. Porque para que existamos nosotros, por ejemplo, hubiera hecho falta una cadena infinita de seres contingentes en el pasado, pero tal concepto es absurdo. Vamos a ejemplificarlo. Imagina que te encuentras un libro, y que en la última página dice que es copia de otro libro. Cuando vas a ese segundo libro, también dice que es copia de un tercero, y este de un cuarto, y así consecutivamente. Pero no es posible que todos los libros sean copias de otros libros. Debe existir por fuerza el libro original del que todos los demás dependen, pues si este libro no existe, no pueden existir las copias. Otro ejemplo. Imagina que ves pasar unos vagones de tren y te preguntas qué mueve el último vagón. Pues el anterior. Y ese, el anterior. Y ese, el anterior. Pero si todos los vagones fueran impulsados por otros vagones, ninguno podría moverse, pues, al igual que con el libro original, debe existir un vagón que no dependa de los demás, pero que el resto sí dependa de él. A este vagón lo llamamos locomotora. Sin ella, por muy larga que sea la cadena de vagones, ninguno se podrá mover. En resumen, para que todos los seres fueran contingentes, haría falta una cadena infinita de seres, pero esto es absurdo. Primero porque el infinito no es un concepto del mundo real, sino que es un concepto mental, también llamado infinito potencial. Por ejemplo, Urano da una vuelta alrededor del Sol en el mismo tiempo que Júpiter da 7. En 10 vueltas de Urano, Júpiter recorre 70 vueltas. 100 de Urano son 700 para Júpiter. Pero ¿y en tiempo infinito? Júpiter habrá dado 7 veces más vueltas que Urano, pero casualmente, el número de vueltas de ambos será exactamente el mismo, infinitas. Vemos entonces que el infinito temporal, al menos en el pasado, no es aplicable al mundo real. Y segundo, porque una cadena causal infinita de seres que acaba en mí es autocontradictorio. Si la cadena acaba en mí, es decir, tiene fin, no puede ser infinita. Un infinito finito es autocontradictorio y no puede existir. Así que, si no es posible que todos los seres sean contingentes, entonces por fuerza debe existir un ser subsistente. Un ser del que dependa el resto de seres, pero que no dependa de nadie. Este sería el equivalente al libro original o a la locomotora. Este ser, el ser subsistente, es precisamente la definición de Dios. Hagamos un resumen de manera silogística. Premisa 1. Los seres contingentes existen. Premisa 2. No es posible una cadena causal infinita de seres contingentes. Conclusión. Debe existir un ser subsistente, que es el que conocemos como Dios. Me voy a intentar adelantar a los comentarios y rebatiré las posibles objeciones a este argumento. Por cierto, haciendo un guiño a Made Up Stardust. Aunque el argumento fuera correcto, no nos lleva a Dios, sino a un ser subsistente. Como ya he dicho, la definición de Dios, al menos en el teísmo clásico, en la filosofía y en el cristianismo, es la de ser subsistente. Pero podría ser otro ser con esa definición sin ser Dios. Entonces nos estamos refiriendo al mismo ser, aunque por alguna razón no te guste llamarlo Dios. Puedes llamarlo Superman, espagueti volador o simplemente ser subsistente, pero tanto tú como yo estamos pensando en el mismo ser, solo que yo me refiero a él como Dios. Pero eso no quiere decir que sea tu Dios cristiano, podría ser cualquiera. Nadie le está poniendo nombre, pero no podría ser cualquier dios. Thor, por ejemplo, es hijo de Odín, y por lo tanto no puede ser el ser subsistente. Zeus es hijo de Cronos y Rea, por lo que tampoco puede ser el ser subsistente. Y Ra surgió de un huevo creado por Nun, y por lo tanto tampoco puede ser el ser subsistente. Y podríamos seguir así, descartando el 99% de los llamados dioses, pues no coinciden con la definición de ser subsistente. Calla, religioso ignorante. Pasemos al siguiente contraargumento. ¡Ajá! ¡Te pillé! Por un lado dijiste que el infinito no es un concepto del mundo real, pero luego dices que el infinito finito no puede existir. Según tú, ¿qué más da si el infinito es finito o no? Si ya habías dicho que es un concepto inexistente. ¡Contradicción! No, a ver, vamos a prestar atención a los detalles. Dije que el infinito es un concepto mental, no inexistente. Por eso especifiqué que se llama infinito potencial. Tal infinito existe, pero no es aplicable al mundo real.
pero el infinito sí puede ser finito. Verás, si doy un paso, la distancia entre mis dos pies es finita, pero puedo dividir esa distancia un número infinito de veces. Por lo tanto, el infinito puede ser finito, y Dios no existe. El infinito del que hablas es precisamente el infinito potencial que he citado, y no un infinito real. Tú puedes coger una distancia de 1 metro y dividirla infinitas veces, pero eso es solo sobre el papel. Sobre la realidad, si estás tratando de llegar de un punto a otro, te tienes que mover. Y si te mueves, por muy pequeña que sea la cantidad, llegará un momento en que alcanzarás el otro punto, aunque tenga que transcurrir muchísimo tiempo. La única manera de no llegar, es decir, que exista un infinito entre dos puntos finitos, es no moverte. Pero en ese caso, no habrías dado el paso inicial de tu enunciado y tu cálculo sería absurdo. Siguiente contraargumento. Tu segunda premisa es falsa. Dices que no es posible una cadena causal infinita de seres contingentes, pero eso es irrelevante porque hay una opción que no has tomado en cuenta, que la vida no venga de más vida, como dice la teoría de la evolución, una teoría que está claramente demostrada. Si la vida viene de materia inerte, entonces la primera forma de vida pudo aparecer sin necesidad de más vida, y esta sería el responsable del resto de vida. ¡Jaque mate! Para empezar, lo que estás diciendo no es la teoría de la evolución. La evolución trata de explicar la variedad de la vida, no el origen de la misma. Así que, en todo caso, y sin entrar en eso de que está claramente demostrada, la evolución es independiente al origen de la vida. Para explicar eso necesitas otros tipos de teorías, como la generación espontánea, la biogénesis o la sopa orgánica. Por cierto, cada cual más especulativa. Y como esto da para otro vídeo, hablaré en alguno próximo de por qué ninguna explicación es válida para que la vida haya surgido de la materia inerte. Así que, acabemos con un repaso de los argumentos que hemos visto hasta ahora. Aunque mucha gente se empeña en decir que no hay argumentos a favor de Dios, hemos visto por ahora 5. El cosmológico, el ajuste fino, la moralidad objetiva, la creación y el argumento de seres contingentes. Pero hay más. Si los comparamos con los argumentos a favor de la inexistencia de Dios, vemos un cómputo de 5 a 0. ¿Aún te parece irrazonable creer en Dios?